Es un placer reencontrarnos en este programa que es Rescatando Nuestra Historia. Nuestro objetivo es sencillo, pensarnos, pero a partir de nuestra historia. Soy Ignacio Telesca, profesor de la Universidad Nacional de Formosa e investigador del CONICET. Hoy vamos a comenzar a trabajar un tema que es muy importante, que es la fundación de Formosa. Pero antes de incursionar en 1879, que es el año de la fundación, intentemos hacer un raconto del pasado de esta región. Y acá hay mucha mitología y muchos dichos. Sobre todo se habla de la Formosa paraguaya, de la Formosa argentina. Pero hay algo que es importante que no perdamos de vista. Es decir, este territorio no se conoció en 1879 ni en 1811, sino que viene siendo habitado por cientos de años por las comunidades indígenas. Justamente la Constitución Nacional, la nueva Constitución Nacional Argentina, lo que nos dice es que reconoce a las poblaciones indígenas como preexistente a la conformación del Estado argentino. Y lo que es más interesante, dice exactamente lo mismo la nueva Constitución paraguaya. Es decir, que antes que nos pongamos a hablar de las conformaciones de los estados-nación, Argentina, Paraguay, Bolivia, tenemos que reconocer que las poblaciones indígenas habitaban este territorio previamente. Y no solo que habitaban como si fuese en el pasado y después dejaron de habitar cuando vino el Estado. No. Todavía continúan habitando este territorio hoy, en el 2023, las poblaciones indígenas, lo cual es muy importante no perder de vista, sobre todo cuando vamos a meternos en un tema eminentemente institucional del Estado como la creación de una villa o la creación de un territorio. Es importante recordar que el primer asentamiento, por decir de una manera, en territorio Formosa desde el Estado colonial, porque asentamientos, como ya venimos diciendo, cientos de años antes, es la misión que se crea en 1763 de Timbó, en lo que hoy es Herradura. Menciono esto porque es importante tomar conciencia que esa misión de los jesuitas es fundada desde Asunción. Acá es importante no olvidarnos que el virreinato, es decir, Paraguay, Buenos Aires, Corrientes, todos pertenecíamos al virreinato del Perú. El virreinato estaba dividido en gobernaciones. Entonces estaba la gobernación del Paraguay al norte, la gobernación del Río de la Plata al sur. Entonces cada uno tenía su jurisdicción. Por ejemplo, las célebres 30 misiones de los jesuitas con los guaraníes, había una división que las misiones que estaban a ambas orillas del río Paraná, más las que estaban al norte del río Paraná, pertenecían al gobierno y al obispado de Asunción. Y las que estaban a ambas orillas del río Uruguay pertenecían a la jurisdicción y al obispado de Buenos Aires. Por eso tenemos 13 misiones que pertenecían al Paraguay y 17 misiones que pertenecían a la jurisdicción de Buenos Aires. Más adelante, ya cuando se dan las independencias de los países, o de lo que van a ser los países de Argentina y de Paraguay, 1810 se inicia el proceso en Buenos Aires, 1811 se inicia el proceso en Asunción, van a tener derroteros diferentes. Pero en 1814 asume el gobierno del Paraguay el doctor Francia y que dura hasta 1840. El gobierno del doctor Francia tiene varios objetivos, pero el fundamental es el proteger, el garantizar la independencia del Paraguay, una independencia en contra de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires tenía la idea, y la tuvo hasta 1852, que el Paraguay era una provincia de Argentina. Rosas insistía en que Paraguay era una provincia díscola que tenía que regresar al seno de la Confederación Argentina. Bien. El doctor Francia entonces, bajo toda política, lo que quería garantizar era la independencia del Paraguay y por eso va cerrando las fronteras. Va a tener algo que es muy importante, que va a crear estancias del Estado, conocidas como estancias de la patria, que van a servir fundamentalmente para alimentar
al ejército, a la población pobre y carente. Pero bueno, pero esas estancias tenían que defenderse, no de los ataques de los porteños, ni de los correntinos, ni de nadie, sino fundamentalmente de los indígenas del Chaco. Es decir, los indígenas del Chaco, por supuesto, veían que había una estancia, que había ganado y que había productos agrícolas, entonces cruzaban el río Paraguay y atacaban esas estancias de la patria. ¿Qué hace el doctor Francia entonces? Va a crear una serie de fuertes desde el río Pilcomayo hacia el sur, con el objetivo fundamental de defender esas estancias de la patria de los embates de los indígenas. Entonces, en vez de esperarlo desde este lado del río Paraguay, lo que hace el doctor Francia es, no, vamos a esperarlo del otro lado. Y ahí se van a crear 4 fuertes, que van a ser Santa Elena, Monte Claro, Orange y el fuerte Formoso. Cuando se crean estos fuertes, no hay una fecha determinada, pero es entre 1817 y 1820, en esos años es que se crean estos fuertes. Hay un investigador formoseño, Paulo Rossi, que hizo un lindo trabajo sobre estos 4 fuertes y dedicó un libro a cada uno de estos fuertes, recopilando toda la información que existe en el Archivo Nacional de Asunción sobre estos fuertes. Es muy interesante porque Paulo también es un egresado en Historia de la Universidad Nacional de Formosa y fue alumno de la materia que yo dicto, que es Historia del Paraguay en la Universidad Nacional de Formosa. Entonces, para un docente es muy gratificante que sus estudiantes continúen estas investigaciones, ¿no? Bien, entonces estos 4 fuertes van a perdurar hasta 1848. Y esto también es importante. Se muere el doctor Francia en 1840, va a asumir un gobierno de 2 cónsules, que van a ser Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López, y es interesante, nota a pie de página, que Mariano Roque Alonso había sido comandante, o la función del superior, del jefe, en el fuerte de Formoso la década anterior, la década fines de los años 30. Bien, estos cónsules asumen el poder hasta 1844, en donde se escribe una nueva constitución. Es decir, hay toda una disputa si es constitución o no, es una ley de administración del gobierno, y el presidente es Carlos Antonio López. Carlos Antonio López se ve de vuelta, igual que el doctor Francia, con el problema del no reconocimiento de la independencia por parte de la Confederación Argentina. Pero, a diferencia del doctor Francia, él se involucra más en las relaciones internacionales, en lo que sería la diplomacia. Entonces resuelve fortalecer sus fronteras. Pero resuelve fortalecer sus fronteras no porque se da gana, sino porque hay unos cambios de gobierno en Corrientes. Corrientes por todos esos años era provincia amiga, podríamos decir, de Paraguay, porque estaba enfrentado a Rosas. Entonces, mientras que Corrientes se enfrentaba a Rosas, todo perfecto con Paraguay, pero había un cambio de gobierno en Corrientes y Corrientes salía a Rosas, entonces teme, con justa razón, Carlos Antonio López, que pudiese haber una invasión de parte de Rosas y sus ejércitos al Paraguay. Entonces va a fortalecer toda esa frontera sur y ahí va a decidir trasladar los fuertes de esta orilla, la orilla occidental del río Paraguay, de lo que hoy es el territorio de Formosa, hacia el otro lado. Volviendo con esto de los estudiantes, también hay otra profesora en historia, egresada también de la universidad, Emilia Sol Delgado, que también está trabajando justamente este momento de 1848, cuando Carlos Antonio López, decide fortalecer las fronteras y, por supuesto, toma esta decisión de trasladar los fuertes. Entonces, hasta ahí tenemos más de 25 años de una presencia efectiva del gobierno paraguayo en el territorio de Formosa. ¿Qué va a pasar? En 1852, Urquiza derrota a Rosas y Urquiza lo primero que va a hacer es reconocer la independencia del Paraguay. Cuando reconoce la independencia, entonces Urquiza envía a Derqui a hacer un tratado de límite, buena voluntad, buena vecindad y comercio con el Paraguay.
y van a firmar un acuerdo con Carlos Antonio López, y es muy importante porque, entre otras cosas, van a definir cuáles son los límites. Uno, en el río Paraná va a tomarse el límite del río Paraná, entonces ya ahí va a estar diferenciado el río Paraná, lo que es Paraguay, lo que es Argentina. Y respecto al Chaco, hay un artículo, y quiero compartir con ustedes y leerlo porque traje el documento, bueno, lo imprimí de la computadora, ¿no? Pero es muy interesante porque dice, en el artículo 4 de este tratado entre Derqui y Varela, Varela es representante del Paraguay, dice, el río Paraguay pertenece de costa a costa en perfecta soberanía a la República del Paraguay hasta su confluencia en el Paraná. Es decir, todo el río Paraguay pertenece de costa a costa al Paraguay. Es decir, que todos los territorios de ambas orillas del río Paraguay pertenecen al Paraguay. La navegación del río Bermejo es perfectamente común a ambos estados. Es decir, que lo que está diciendo este tratado es que el límite entre Paraguay y Argentina va a ser el río Bermejo. Muy bien, este tratado se confirma, se ratifica en el Parlamento paraguayo, pero va a tardar unos años en el Parlamento argentino de la Confederación y no se va a ratificar. Por H o por B, por varios motivos, no se ratifica. Y eso es importante, es un tratado que nunca entró en vigencia. Entonces, esos límites nunca entraron en vigencia, nunca fueron reconocidos oficialmente. Pero lo que nos interesa notar es que en 1852, en la Confederación Argentina, la idea era que el río Bermejo era el límite entre Paraguay y Argentina. Entonces llegamos a 1852 con este reconocimiento que no se termina de efectivizar. Va a haber otro intento más adelante de cerrar los límites, no se ponen de acuerdo, entonces queda la cuestión inconclusa. El tema es, sabemos todos, en 1864 se inicia la guerra contra la Triple Alianza y el 1 de mayo de 1865 se firma el famoso tratado secreto de la Triple Alianza entre los aliados, que eran Brasil, Argentina y Uruguay. Y en ese tratado secreto de la Triple Alianza, lo que se estipula van a ser los límites. Y acá quiero compartir otra vez el documento del tratado secreto, que el artículo 16, y lo dice muy claro, dice, para evitar las discusiones y guerra que traen consigo la cuestión de límites, queda establecido que los aliados exigirán del gobierno del Paraguay que celebre con los respectivos gobiernos tratados definitivos de límite bajo las bases siguientes, es decir, ya se establecen cuáles van a ser las bases. La República Argentina será dividida de la República del Paraguay por los ríos Paraná y Paraguay hasta encontrar los límites con el Imperio del Brasil, siendo estos por la margen derecha del río Paraguay la Bahía Negra. Es decir, es muy interesante, historiográficamente hablando, porque es triste del otro lado, ver cómo se movió el Estado argentino desde 1852 a 1865. En 1852, Derqui podía reconocer el Bermejo como límite entre ambos estados. Para 1865 ya no había ningún límite, el límite era el río Paraguay. De una orilla le pertenecía al Paraguay, de la otra orilla le pertenecía a la Confederación Argentina, hasta llegar al límite con el Imperio de Brasil, que iría a ser Bahía Negra. Esto creo que es importante para ver cuáles son los antecedentes de la creación de la villa de Formosa. Sin estos datos sería muy difícil comprender por qué se crea Villa de Formosa en 1879. Esto lo vamos a ver en el siguiente programa. Muchas gracias por estar con nosotros.